la teoría de esta semana número 4. Ahora vamos a desarrollar los problemas dirigidos para clase. Comencemos. Bueno chicos, comencemos con el problema número 1. Dice lo siguiente. Un motociclista se mueve sobre una superficie plana con una velocidad horizontal de 10 metros por segundo. Pierde contacto con el suelo al llegar al extremo de una rampa inclinada de 45 grados con la horizontal, tal como se muestra en la figura. ¿Listo? Eso ocurre en el punto A. Si el motociclista debe llegar a una distancia horizontal D, esta es aproximadamente igual a ver, entonces me piden calcular la distancia horizontal D. ¿Listo? Pero notas en el gráfico, si la distancia horizontal es D y el ángulo que se genera por ahí es de 45 grados, entonces este triángulo es muy conocido, ¿no? Es el triángulo de 45 y 45, donde los dos catetos, vamos a poner D por aquí, y el otro que sería H, deberían ser iguales, ¿no? ¿Listo? En magnitud son iguales, ¿no? Y justo es lo que me menciona el problema del inicio, ¿no? Me dicen que D es igual a H. Ahora, eso significa que en otro problema te pueden dar otro ángulo, ¿no? Un ángulo de 37, un ángulo de 53, de 30 o 60. Entonces tú debes encontrar la relación entre esos dos valores, ¿no? Entre la distancia horizontal y la altura. Ahora, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una pequeña gráfica para poder representar lo que está ocurriendo. ¿Listo? Al inicio, desde el punto A, vamos a poner por aquí, desde el punto A, un cuerpo se está moviendo, ¿no? En este caso, a la derecha. ¿Listo? Y su rapidez es 10 metros por segundo. ¿Listo? Su rapidez es 10 metros por segundo. Ahora, si pierde contacto con la superficie, el movimiento que se va a generar, o la trayectoria que se va a generar, es una trayectoria parabólica, ¿no? Ahí está. De tal manera que el cuerpo llega a esta posición. ¿Listo? ¿Con qué rapidez, con qué velocidad? Yo no lo sé. Solamente conozco que la rampa inclinada forma un ángulo de 45 grados. De tal manera que la altura que se ha desplazado y la distancia en el eje X que se ha desplazado deben ser dos valores iguales. ¿Listo? Deben ser dos valores iguales. ¿Listo? Ahora, yo te pregunto, al ser un movimiento parabólico, lo que nosotros debemos hacer es trabajar en ejes separados, ¿cierto? Primero en el eje X y luego en el eje Y. Entonces, comencemos. En el eje X. En el eje X, recuerda que el movimiento que se genera es un MRU. ¿Ya está? Y para el MRU se va a cumplir que la distancia recorrida es igual a la rapidez en el eje X multiplicado por el tiempo. ¿Sí o no? Entonces, notamos en la gráfica que la distancia que ha recorrido en el eje X es una distancia D mayúscula. Y esto es igual a la rapidez en el eje X. Coincidirás conmigo que la rapidez en el eje X viene a ser los 10 metros por segundo que me dan al inicio, ¿sí o no? Por lo tanto, rapidez en el eje X viene a ser 10. Por el tiempo T, ¿tú sabes cuánto vale el tiempo T? No, no lo conozco, profesor. Entonces le pongo un tiempo T nada más. Ahora, hacemos el mismo análisis, pero en el eje Y. Analizando en el eje Y, chicos. Recuerda que en el eje Y se genera un movimiento vertical de caída libre, ¿no? Cuando el cuerpo está subiendo, su rapidez disminuye, y cuando el cuerpo está bajando, su rapidez aumenta. Entonces hablamos de un movimiento vertical de caída libre. ¿Ya está? En un movimiento vertical de caída libre, tú debes recordar que la altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo, más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si es que yo considero una ecuación escalar, ¿cierto? Entonces, en el eje Y, el cuerpo ha recorrido una altura h. Su rapidez inicial en el eje Y, notamos que viene a ser 0, ¿no? En el eje Y comienza sin rapidez, viene a ser 0. Ahora, ¿qué nos quedaría? Más o menos, como el cuerpo está cayendo, descendiendo, sería más un medio de la gravedad, que sería 10 por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que h es 5t cuadrado. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones. Una donde relacionamos la distancia d con el tiempo y otra donde relacionamos la distancia h con el tiempo. ¿Listo?
Como en el problema habíamos dicho que esa distancia D y H eran iguales, entonces igualamos. Igualando D y H. Entonces tendríamos lo siguiente. Como D vale 10t, ese 10t va a ser igual a 5t cuadrado. ¿Listo? ¿Qué haríamos nosotros? Simplificaríamos, ¿no? Quinta 1, quinta 2. Un factor tiempo se va y llegamos a la conclusión de que el tiempo es igual a 2 segundos. Ahora, esa no es mi respuesta, no es lo que me piden. Me están pidiendo la distancia D. Entonces, podemos llegar a la conclusión de lo siguiente, ¿no? Entonces, podemos decir que la distancia D es igual a 10 veces el tiempo, pero el tiempo va a ser 2. Por lo tanto, la distancia D o desplazamiento horizontal viene a ser 20 metros. Por lo tanto, la respuesta o clave para el problema número 1 viene a ser la clave B, barquito. Listo, chicos. Ahora, chicos, vamos a desarrollar el problema número 2. Dice lo siguiente. Un jugador de fútbol patea una pelota con una rapidez de 36 km por hora, formando un ángulo de 37 grados sobre la horizontal. El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es... A ver, entonces me piden el tiempo que demora en alcanzar su altura máxima. A ver, entonces vamos a hacer nuestra pequeña gráfica. Tenemos un balón, una pelota, ¿listo? El cual vamos a lanzar con cierta rapidez, ¿no? Con cierta rapidez. Según el problema, la rapidez es de 36 km por hora. Pero recuerda que kilómetros por hora no son unidades de rapidez en sistema internacional. Por lo tanto, vamos a convertirlo. Entonces ponemos por aquí una pequeña nota. Yo quiero convertir 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Para poder pasar de un sistema a otro, simplemente multiplicas por el factor de conversión, que es 5 sobre 18. Y de manera muy sencilla tendríamos que la rapidez sería 10 metros por segundo. ¿Ya está? Entonces, nada más, chicos, nada más. Entonces, no te olvides, por favor, de esta aclaración, de esta pequeña notita. Para pasar de un sistema al otro, multiplicamos por 5 sobre 18. Por lo tanto, la rapidez con la que sale el cuerpo es simplemente 10 metros por segundo. ¿Listo? Y el ángulo de elevación o de inclinación viene a ser un ángulo igual a 37 grados. Ahí está. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿no? Siempre te he recomendado lo siguiente, ¿no? Lo fundamental es, siempre que generas un movimiento parabólico, debes descomponer la velocidad inicial. ¿Listo? Debes descomponerla. Vamos a descomponer en dos valores, una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal, recuerda que sería 10 coseno de 37. Y la componente vertical sería 10 seno de 37. Recordemos que el coseno de 37, ¿cuánto sería? Coseno de 37 es 4/5. Por lo tanto, me quedaría 8 metros por segundo en la horizontal. Y el seno de 37, recuerda que es 3/5. Nos quedaría 6 en el eje vertical. Ya está. Por lo tanto, ya no trabajamos con 10. Vas a trabajar con 8 en la horizontal, en el eje X, y 6 en el eje vertical. Recuerda que ese 6 que está en el eje vertical es la rapidez inicial en el eje vertical, no en el eje Y. ¿Listo? Entonces ya tengo los dos valores. Ahora, me dicen que analice hasta que el cuerpo alcance su altura máxima. Y tú debes recordar por la teoría que el cuerpo llega a su altura máxima cuando la rapidez en el eje Y, ¿cuánto es? Es 0. Entonces cuando la rapidez en el eje Y es 0, ahí el cuerpo ha llegado a su altura máxima. Ahí está. Entonces ya tengo, creo, la información necesaria, ¿no?
Porque ya conozco cuánto es la rapidez inicial en el eje Y, vale 6. Y ahora ya conozco cuánto es la rapidez final en el eje Y, vale 0. Y con eso creo que puedo calcular el tiempo, ¿no? ¿Listo? Entonces, analizando el eje Y. En el eje Y, recordemos que el movimiento que se genera es un movimiento vertical de caída libre. Entonces, se cumple que la rapidez final en el eje Y es igual a la rapidez inicial en el eje Y más menos gravedad por el tiempo. En este caso, como estoy analizando en la posición de máxima altura, la rapidez en el eje Y va a ser 0. Y además, la rapidez inicial en el eje Y, habíamos dicho que vale 6. Más o menos, como noto que el cuerpo está subiendo, debería ser menos. Gravedad que es 10 por el tiempo t. Y de esta igualdad o de esta ecuación notamos que el tiempo va a ser igual a 0,6 segundos. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuánto tiempo demora en llegar a su altura máxima? 0,6 segundos. Y la clave sería la ¿listo? Clave avión, chicos. No te olvides, por favor, de eso. ¿Cuándo un cuerpo alcanza su altura máxima? Cuando su rapidez en el eje Y, solamente en el eje Y, vale 0. Listo, chicos. Continuemos con el problema número 3. Una pregunta de verdadero o falso, ¿no? Así que mucho cuidado con la teoría. La 3 me dice, el gráfico mostrado representa el lanzamiento de un proyectil que realiza un movimiento parabólico. O sea, me están representando el movimiento parabólico de un cuerpo. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La velocidad del proyectil en la posición 1 es igual que en la posición 3. A ver, la velocidad del proyectil en la posición 1 es igual que en la posición 3. 2. En 4, es decir, en la posición 4, la magnitud de la velocidad es la mayor. En 4, la magnitud de la velocidad es la mayor. Proposición 3. En la posición 2, la velocidad es nula. En la posición 2, la velocidad es nula. A ver, entonces vamos a recordar un poquito. Recuerda que si el cuerpo sale con una rapidez v, esa rapidez se puede separar en dos, ¿no? Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿Listo? Ahora, recuerda que en el eje X el movimiento que se genera es un MRU. Por lo tanto, ese valor no cambia. Ah, profesor, entonces en el eje X el valor no va a cambiar. Entonces, si yo considero en la posición 2, tiene el mismo valor. Si considero en la posición 3, tiene el mismo valor. Si considero en la posición 4, también tiene el mismo valor. En todas las posiciones tiene el mismo valor. En cambio, la rapidez en el eje Y empieza a cambiar, ¿no? Es la que va a cambiar. Si el cuerpo está subiendo, disminuye. Si el cuerpo está bajando, aumenta. De tal manera que comienza con una rapidez v sub y. Pero cuando está subiendo y llega a la posición 2, donde se nota claramente que es la posición de máxima altura, entonces podemos decir que su rapidez en el eje Y, ¿cuánto es? Es 0. Pero cuando empieza a descender y llega a la posición 3, empieza a aumentar, de tal manera que su valor es igual al valor inicial. ¿Listo? Es igual al valor inicial. Y cuando llega a la posición 4, ese valor aumenta mucho más. Aumenta mucho más. ¿Listo? De tal manera que si te piden analizar la velocidad del cuerpo en cierta posición o en cualquier posición, diría yo, recuerda que esa velocidad total del cuerpo se va a calcular en función de dos valores. ¿Listo? En función de una rapidez horizontal y una rapidez vertical. ¿Listo? Como lo voy a graficar por aquí. Depende de una rapidez en el eje X y depende de una rapidez en el eje Y. ¿Listo? Entonces, si la rapidez total del cuerpo depende de esas dos, entonces podemos decir que la rapidez del cuerpo es igual a raíz de la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado. O simplemente aplico Pitágoras, ¿no? Entonces, aquí ya puedo analizar muchas cosas, ¿no? Si yo sé que el valor de X no cambia, es decir, es constante, entonces el valor de B depende únicamente del valor en el eje Y. Si la velocidad en el eje Y es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, prácticamente 0, entonces la velocidad de B
sería el menor valor. Pero si el valor de velocidad en el eje Y aumenta, la velocidad del cuerpo aumenta mucho más, ¿no? Entonces vamos a considerar eso en el problema, en este problema número 3. A ver, proposición número 1. La velocidad del proyectil en la posición 1, la velocidad del proyectil en esta posición, posición 1, es igual que en la posición 3. A ver, en la posición 1 sus valores son b sub x y b sub y. Y en la posición 3 tenemos un valor de b sub x, que es el mismo, y otro valor que es b sub y, que también es el mismo. Por lo tanto, podemos decir que la rapidez en ese punto, para ambos puntos, debe ser iguales. Pero a mí me mencionan acerca de la velocidad. Recuerda que la velocidad es una cantidad vectorial. Por lo tanto, como son cantidades vectoriales, notamos que en el punto 1 la velocidad está inclinada hacia la derecha. Pero en el punto 3 la velocidad está inclinada hacia abajo, ¿no? Entonces, en la primera proposición sería falsa. Nuestra primera proposición sería falsa. ¿Por qué sería falsa? Porque vamos a notar lo siguiente. En el punto 1 nuestra velocidad tiene esta forma. ¿Listo? Y en el punto 2, en el punto 3, disculpa, en el punto 3 nuestra velocidad tiene esta forma. ¿Listo? Ahí está. Pero sus valores 1 y 3 son iguales. ¿Listo? No te olvides, ¿eh? Como velocidades son diferentes por la dirección. Pero como magnitud, como rapidez, tienen el mismo valor. ¿Listo? Entonces, la 1 es falso porque me piden comparar vectores. Y como vectores son diferentes. En la proposición número 2. En 4, la magnitud de la velocidad es la mayor. Magnitud, ¿eh? El valor nada más, ¿no? El valor es mayor. Bueno, a ver, notemos. En 4. Notamos que en 4 el cuerpo está cayendo, ¿no? ¿Listo? Entonces su velocidad en 4 depende de dos valores. Depende de la cantidad en el eje X y depende de la cantidad en el eje Y. ¿Listo? Entonces se va a cumplir que b sub 4 es igual a raíz de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Pero notamos que b sub y toma el mayor valor. ¿Sí o no? De todos los puntos, el valor que toma en el eje Y, en el punto 4, la velocidad en el eje Y, sería el máximo valor de todos, ¿no? ¿Sí o no? Porque al inicio empieza a disminuir hasta ser 0, luego empieza a aumentar hasta que llega al punto 3. Y en el punto 3 tiene el mismo valor que en el punto 1. Pero si sigue descendiendo, sigue aumentando su valor. Por lo tanto, si toma el mayor valor de todo el movimiento, entonces la rapidez 4 tomaría el mayor valor también. Por lo tanto, podemos decir que la magnitud de la velocidad es la mayor posible. Claro que sí. Por lo tanto, la 2 es verdadera. ¿Listo? Continuemos a ver con la proposición número 3. En la proposición 3 dice lo siguiente. En la posición 2, la velocidad es nula. A ver. En la posición 2, aquí arriba en la posición 2, la velocidad es nula. A ver, ¿qué velocidades tiene el cuerpo en la posición 2? Tiene la componente en el eje X y la componente en el eje Y. ¿Cuánto será? Será 0. Por lo tanto, ¿podemos decir que su velocidad en ese punto es nulo? No, porque tiene todavía una componente. Y si tiene una componente, todavía tiene velocidad. Pero sí podemos decir que la velocidad en el eje Y es 0, ¿no? Es nula. Pero su velocidad total no lo es. Por lo tanto, la tercera proposición sería falsa. ¿Listo? La tercera proposición sería falsa. Y la clave para el problema número 3 sería la clave E, enanito. Listo, chicos. Continuamos con los problemas de esta semana número 4, correspondiente al tema de movimiento parabólico y movimiento circular. Notemos lo siguiente. Dice, en la figura se muestran las gráficas de las componentes b sub x y b sub y de las velocidades de un proyectil en función del tiempo. Determine la magnitud de la velocidad para t igual a 0,2 segundos. A ver, determine la magnitud de la velocidad para t igual a 0,2.
A ver, me están indicando los valores de las velocidades en un movimiento parabólico, ¿cierto? Porque notarás que, mira, en el eje X su valor no cambia y va a ser 6. Y el valor en el eje Y empieza a cambiar, ¿no? Era 8, pero al transcurrir el tiempo se reduce hasta ser 0, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora para llegar a ser 0? Demora 0,8 segundos. Ah, interesante. Entonces, vamos a graficar lo que nos dicen al inicio. Entonces podemos decir, en el eje X podemos notar que la rapidez en el eje X va a ser 6 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y, notamos que la rapidez inicial en el eje Y viene a ser 8 metros por segundo. Positivo, ¿no? Pero demora 0,8 segundos en detenerse, o mejor dicho, demora 0,8 segundos hasta que esa rapidez sea 0. Ah, entonces también se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Rapidez final en el eje Y es igual a rapidez inicial en el eje Y más menos la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Entonces, esa rapidez en el eje Y viene a ser 0. La rapidez inicial en el eje Y es 8. ¿Listo? Más o menos. Bueno, sería menos, ¿cierto? Sería menos. ¿Por qué menos, profesor? Porque el cuerpo está subiendo, ¿no? Menos gravedad, que sería 10, por el tiempo, que sería 0,8. ¿Listo? Con eso se comprueba que esta fórmula se va a cumplir. Entonces, mediante esta igualdad, podemos llegar a la conclusión de que el valor de la gravedad que se está usando es igual a 10, ¿no? Para corroborar más que todo, ¿no? Ahora, yo al inicio le he puesto 10 porque es lo que usualmente se plantea. Pero, ¿qué pasaría si no necesariamente es 10? Entonces, esta igualdad nos daría el valor de la gravedad que están usando. ¿Listo? Entonces, hemos comprobado que la gravedad es 4 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Ahora, a mí me están diciendo, determine la magnitud de la velocidad para t igual a 2. ¿Ya está? Entonces, para t igual a 2, ¿cómo calcularíamos la velocidad? Bueno, recuerda que la velocidad está compuesta de dos valores. El valor de la velocidad en el eje X y el valor de la velocidad en el eje Y. La que esté en el eje X no cambia, entonces me faltaría calcular el valor de la velocidad en el eje Y. Entonces iremos por aquí. Para t igual a 0,2 segundos. Diremos, velocidad en el eje Y es igual a velocidad en el eje Y inicial más menos gravedad por el tiempo. Esa rapidez en el eje Y es igual a la inicial, que vale 8, menos gravedad, que vale 10, por el tiempo, que vale 0,2. Por lo tanto, la rapidez en el eje Y sería 6, ¿cierto? Sería 6 metros por segundo. Por lo tanto, tenemos un cuerpo, el cual se está moviendo después de 0,2 segundos, que presenta dos valores. Uno de 6 metros por segundo en el eje horizontal y otro de 6 metros por segundo en el eje vertical. Si tú quieres calcular la velocidad del cuerpo, deberíamos calcular la resultante de estas dos, que sería v. Ese v sería igual a la raíz de 6 al cuadrado más el otro 6 al cuadrado. Y creo que esta operación es conocida, ¿no? Nos quedaría 6 raíz de 2 metros por segundo. Y la respuesta para el problema número 4 sería la clave A. Avión. Listo, chicos. Continuando, mencionaremos el problema número 5. Un niño sobre un velocímetro se desplaza en una trayectoria rectilínea con velocidad constante en relación al suelo. Si la rueda delantera realiza una vuelta en un segundo, el radio de la rueda delantera es de 24 centímetros. ¿Listo? Y las traseras son de 16 centímetros. ¿En qué tiempo las ruedas traseras del velocípedo, es un velocípedo, dan una vuelta completa? A ver. Entonces, aquí es un poquito más interesante porque hablamos de movimientos curvilíneos, movimientos circulares, ¿no? Dice, un niño sobre un velocípedo se desplaza en una trayectoria rectilínea con velocidad constante.
¿Listo? En relación al suelo. Si la rueda delantera realiza una vuelta en un segundo. Bueno, si ya tengo cuánto tiempo demora en dar una vuelta, ¿listo? Podemos calcular la frecuencia de esa rueda, ¿no? Y el radio de la rueda delantera es de 24 centímetros. Y su radio sería 24. Y las traseras tienen un radio de 16 centímetros. ¿En qué tiempo las ruedas traseras del velocípedo dan una vuelta completa? ¿Listo? Ahora, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente, ¿no? El velocípedo es como si fuera una bicicleta prácticamente, ¿no? Entonces vamos a graficar. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. A ver. Grafiquemos una trayectoria rectilínea donde se va a mover la persona, el cuerpo. ¿Dónde está? Vamos a tener una rueda delantera. Rueda delantera. ¿Dónde está? Algo así. Ahí está. Y una rueda trasera, ¿no? Vamos a graficar las ruedas nada más. ¿Dónde está? La rueda delantera tiene un radio de 24, ¿no? 24 centímetros. Y la rueda trasera de 16 centímetros. Ahí está. ¿Listo? Te dicen que la rueda delantera demora un segundo en dar una vuelta. ¿Listo? Entonces, un segundo da una vuelta. Ya está. ¿Listo? Y me preguntan, ¿no? La rueda trasera, ¿cuánto tiempo demora en dar una vuelta? ¿Listo? Entonces, yo te pregunto, ¿qué relación existe entre las ruedas de un velocípedo o de una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Se va a cumplir que las ruedas presentan la misma rapidez tangencial. La misma rapidez tangencial. Porque se mueven sincronizadamente, ¿no? Uno no se mueve más rápido que el otro. Los dos se mueven en conjunto. Por lo tanto, su rapidez tangencial son iguales. Y tú debes recordar que la rapidez tangencial en un movimiento circular es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. ¿Ya está? Entonces voy a considerar dos ruedas, rueda 1 y la rueda 2. Para la rueda 1, rapidez tangencial de 1 es igual a rapidez tangencial de 2. ¿Ya está? Rapidez tangencial de 1 sería omega de 1 por radio de 1. Y el otro sería omega de 2 por radio de 2. ¿Ya está? La relación de radios ya las tenemos, ¿no? Uno es 16 y el otro es 24. Y los omegas vienen a ser las velocidades angulares. Pero recuerda que la velocidad angular se podía determinar en función de el periodo y en función de la frecuencia. Que es justo lo que yo quiero. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que omega es igual a 2pi sobre periodo. ¿Y el periodo qué cosa es? El tiempo que demora en dar una vuelta. ¿Listo? Ese es el periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta, ¿no? Que es justo lo que me pide. ¿Está? Entonces reemplacemos. Reemplacemos por aquí. Se cumple. Omega 1 sería 2pi sobre el periodo 1 por el radio. ¿Cuánto sería el radio 1? 16 centímetros. Y esto es igual a omega 2, que sería 2pi sobre el periodo 2 por el radio 2. ¿Cuánto es el radio 2? 24. ¿Ya está? Simplificas esta expresión. Mira, 2pi se van. Sacas cuarta, 4. Sacas cuarta, 6. Sacas mitad, 2. Mitad, 3. Y llegaríamos a esta relación, ¿no? 2 sobre el periodo 1 es igual a 3 sobre el periodo 2. ¿Ya está? Por lo tanto, puedo reemplazar un poquito más los valores porque el problema me dice que el tiempo que demora en dar una vuelta la rueda más grande es de un segundo. Sería 3 sobre 1, ¿no? Recuerda que el tiempo 2 viene a ser el tiempo que demora la rueda 2 en dar una vuelta. ¿Ya está? Entonces, al despejar, ¿cuánto nos quedaría, chicos? Bueno, si yo despejo, me quedaría T1 igual a 2 tercios, ¿no? ¿De qué? De segundos. Y creo que esa sería mi respuesta, ¿no? Porque recuerda que 2 tercios genera un decimal periódico puro, ¿no? Pero en tus claves lo tenemos como una fracción. Y eso está en la clave B, barquito.
Listo, chicos, pregunta número 5, la clave sería la B. Ahora vamos a resolver el problema número 6. Dice lo siguiente. En la última fila de asientos de un ómnibus, dos pasajeros están separados 2 metros entre sí. Cuando el ómnibus hace una curva cerrada de 40 metros de radio con una velocidad de 36 kilómetros por hora, la diferencia de velocidad de los pasajeros en metros por segundos es... A ver. Entonces, ¿qué cosa debo considerar yo? Entonces me dice, en la última fila de los asientos de un ómnibus, dos pasajeros están separados 2 metros. A ver, vamos a graficar nuestro ómnibus, ¿no? ¿Listo? Esta es la parte delantera. ¿Dónde estaría el chofer, no? Ya está. Algo así nada más. Visto desde arriba, vamos a ver. Ya. Visto desde arriba, parte superior. ¿Está? Y en la última fila están dos pasajeros, ¿no? Están dos pasajeros. Voy a considerar que este es mi pasajero A y este es mi pasajero B. Y la separación entre ellas es de 2 metros. Ya está. Es de 2 metros. Y te dicen que hace una curvatura cerrada de 40 metros de radio. Ya está. Entonces voy a considerar que la curvatura está por aquí. ¿Listo? Por aquí. Genera una trayectoria curvilínea de esta forma, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Esta es la trayectoria curvilínea. Y el radio viene a ser de 40 metros, ¿no? 40 metros. Ahí está, hasta ahí. ¿Está? Y luego me dicen, todo este movimiento es con una rapidez de 36 kilómetros por hora. La diferencia de velocidad de los pasajeros en metros por segundo es... Ya está. De todo el carro, su rapidez es 36 kilómetros por hora. 36 kilómetros por hora. ¿Ya está? Pero yo necesito saber cuánto es la diferencia de las velocidades de los pasajeros que están en A y en B. Ya está. A ver. ¿Qué se va a cumplir? Si el carro o el ómnibus genera una trayectoria circular a través de este punto, entonces A y B también generan trayectorias circulares, ¿no? ¿Sí o no? También generan trayectorias circulares. Pero como están en la misma línea, ambos demorarán el mismo tiempo en dar una vuelta. Por lo tanto, yo puedo llegar a la conclusión de lo siguiente. Puedo decir que la velocidad angular para A y la velocidad angular para B deben ser iguales, ¿cierto? Porque recuerda que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Y como ambos se van a demorar el mismo tiempo en dar una vuelta, entonces podemos decir que sus velocidades son iguales, ¿cierto? Porque además ambos se mueven respecto al mismo punto de coordenadas, que sería el punto 0. ¿Ya está? Ahora, recordemos también lo siguiente. Recordemos que la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio, ¿no? Recuerda que el radio es la distancia hasta el eje de giro. Entonces, dime, de esta igualdad, ¿yo puedo decir que la velocidad angular es rapidez tangencial entre radio? ¿Sí o no? Claro, profe, puedo despejar la velocidad angular. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a trabajar las velocidades tangenciales en función de nuestra velocidad angular. Entonces nos quedaría lo siguiente. Velocidad angular de A sería velocidad tangencial de A sobre el radio para el punto A. Y rapidez tangencial de B entre radio de B. Ahí está. Y justo yo quiero esas diferencias de velocidades, ¿no? Justo yo quiero esas diferencias. Entonces, dime. Aquí, en esta relación, ¿qué encontraríamos? La rapidez tangencial de A sobre el radio de A. Date cuenta que el radio de A, o la distancia de A hasta el centro de giro, sería 40 metros, ¿no? ¿Listo? 40 metros. Y esto es igual a la rapidez tangencial de B sobre el radio de B. ¿Y el radio de B cuánto sería, chicos? Bueno, la distancia del punto B hasta el punto 0 sería 42. ¿Listo? Simplificando un poquito, sacamos mitad 20, mitad 21, ¿cierto? Mitad 20, mitad 21. Por lo tanto, podemos decir que la rapidez tangencial para A, simplemente para A,
sería 20 sobre 21 veces la velocidad tangencial para B. ¿Listo? Entonces ya hemos encontrado una relación entre ambas velocidades. Faltaría calcular uno de ellos o calcular la relación entre ellos para saber los dos valores, ¿cierto? Para saber los dos valores. ¿Listo? Aquí sería entre 21, ¿no? Ya está. Ahora, cuando el problema me dice que la rapidez del auto o del ómnibus es 36 km por hora, recuerda que yo primero lo debo pasar a metros por segundo. Entonces tendríamos que 36 km por hora, para pasar a metros por segundo, lo multiplico por 5 sobre 18. ¿Cierto? ¿Y cuánto me quedaría esto? Simplemente me quedaría 10. 10 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, siempre la rapidez tangencial es del punto extremo que es donde se va a generar el movimiento. Por lo tanto, yo puedo decir que el punto extremo del ómnibus respecto al eje de giro, el punto más lejano, sería el punto B. Entonces, podemos llegar a la conclusión que esa rapidez de 10 metros por segundo es la rapidez para el punto B. Entonces, la velocidad en el punto B es 10 metros por segundo. Y si ya tengo la rapidez del punto B, ya puedo tener la rapidez del punto A, ¿no? Entonces, la rapidez del punto A sería 20 sobre 21 por 10. 20 sobre 21 por 10. ¿Listo? Y nuestro valor aproximado, porque no nos va a salir un valor exacto, sino un valor aproximado, nuestro valor aproximado de la rapidez tangencial para el punto A sería de 9,5. ¿Listo? 9,5. Recuerda que en las preguntas que tú vas a tener son usualmente valores exactos, ¿no? Esta oportunidad nos salió un valor aproximado, ¿no? Para no trabajar con muchos decimales. Entonces, la diferencia de rapideces sería, uno es 10 y el otro es 9,5. Entonces sería 10 menos 9,5. La diferencia o variación sería de 0,5 metros por segundo. ¿Listo? Un poco tedioso este problema, pero lo más importante que tú te debes acordar es lo que hemos mencionado por aquí. La relación que existe entre la velocidad angular y la velocidad tangencial, por favor. No te olvides esa relación. Y si un problema te dice, la velocidad del cuerpo es de 36 km por hora o un valor de 10 o de 20, te están hablando del valor tangencial, es decir, el punto más alejado respecto al eje de giro. ¿Listo, chicos? Entonces, la variación de estas dos velocidades de las dos personas que están dentro del ómnibus sería 0,5 y la clave sería la A. Clave Avio. Listo, chicos, continuemos con el problema número 7. Dice lo siguiente. Las aspas de una licuadora están girando a razón de 180 revoluciones por minuto y se detienen en 10 segundos. Determinar la magnitud de la aceleración angular. A ver, tenemos las aspas de una licuadora, ¿no? Entonces voy a considerar que estas son las aspas de una licuadora. Mira, observa. Creo que es algo así, ¿no? Unas pequeñas cuñitas. Ahí está. Ahí está. Esas son las aspas de una licuadora. Las cuales van a empezar a girar, ¿no? Empiezan a girar. ¿Listo? Obviamente van a girar con cierta velocidad angular. ¿Listo? Pero al inicio te dicen que está girando a razón de 180 revoluciones por minuto. Siempre que te digan 180 RPM, ¿listo? Revoluciones por minuto, tú debes representarlo de esta forma. Revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, revoluciones por hora es el dato de la frecuencia, es nuestra frecuencia de revolución. Por lo tanto, la frecuencia recuerda que es número de revoluciones o de vueltas sobre el tiempo. Profesor, el problema te dice que da 180 revoluciones. Entonces, 180 vueltas. Por minuto. ¿Listo? Por minuto. Ah, pero recuerda que el tiempo debe estar en segundos. Entonces, en 60 segundos. Entonces, llegamos a la conclusión de que la frecuencia es igual a 3. ¿Listo? 1 sobre segundos.
la inversa del segundo, que viene a ser 3 Hz, unidad de la frecuencia. ¿Listo? Ahí está. Es decir, de ese dato ya he encontrado la frecuencia del movimiento. Ahora, recuerda que si yo conozco la frecuencia, también puedo conocer la velocidad angular, ¿no? Porque recuerda que la velocidad angular también se calcula como 2pi sobre periodo. O tal vez, ¿no? 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la velocidad angular sería 2pi por frecuencia, que vale 3. Entonces, tu velocidad angular sería 6pi. Pero esta velocidad angular no es más que la velocidad angular inicial, porque te dicen que luego se detiene cuando pasan 10 segundos. Ah, entonces estaba con 6pi revoluciones por segundo, es decir, estaba con 6pi de velocidad angular. Pasan 10 segundos y se detiene. Ah, entonces puedo recordar la fórmula del m sub v, porque si la velocidad angular cambia, hablamos de un movimiento circular uniformemente variado, m sub v. Para el m sub v se cumple que la velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más menos aceleración angular multiplicado por el tiempo. La velocidad angular final sería 0, ¿no? Porque te dicen que se detiene. Y esto es igual a la inicial, que según lo que hemos visto, sale 6pi. Más o menos, como está desacelerando, ¿no? Está reduciendo su velocidad, vamos a decir que es menos. Aceleración angular, que es alfa, multiplicado por el tiempo. ¿Después de cuánto tiempo se detiene? Después de 10 segundos. Ahí está. Por lo tanto, despejando, llegamos a la conclusión de que nuestra aceleración angular sería 6pi sobre 10. Simplificando, sacándole mitad y mitad, sería 3pi quintos. Unidades radianes por segundos al cuadrado. Por lo tanto, la clave para el problema número 7 sería la A. La clave para el problema número 7 sería la A. Bueno, chicos, ya hemos desarrollado los 7 problemas de esta semana. Ahora tú podrás desarrollar los problemas dirigidos para casa. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense, chicos. Nos vemos. ¿Qué tal, chicos? En esta oportunidad vamos a complementar un poco el tema de la semana número 3. Creo que un tema fundamental o muy importante sería profundizar en la parte de gráficas de cinemática. ¿Listo? Y ya que estamos en la semana número 3, podemos profundizar un poco más acerca de ello. ¿Listo, chicos? Vamos a analizar unas gráficas de las cuales tú ya vas a poder sacar algunas conclusiones. ¿Listo, chicos? La primera gráfica que vamos a analizar es la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Recuerda que en esta semana número 3 el movimiento a analizar sería el movimiento mRV, ¿no? Recuerda que ahí la velocidad es una velocidad que cambia. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos este tipo de gráfica? Mira, observa. ¿Listo? Velocidad en función del tiempo. Recordemos que el tiempo siempre es positivo, por eso grafico solamente la parte de la derecha, pero en cambio la velocidad puede ser positiva o negativa, ¿no? ¿Qué significa que una velocidad sea positiva? Que el cuerpo se mueva a la derecha. ¿Qué significa una velocidad negativa? Que el cuerpo se mueva hacia la izquierda. Entonces, nos pueden dar el caso donde la velocidad tiene esta forma. ¿Listo? Tiene esta forma. Luego la velocidad cambia de esta forma. Y luego se modifica de esta manera. ¿Listo? Entonces, esa velocidad está cambiando, ¿no? ¿Listo? Está cambiando a través del tiempo. ¿Listo? Listo. Una pregunta muy recurrente sería determinar en un intervalo de tiempo qué está pasando con el movimiento. ¿Es un movimiento acelerado? ¿Es un movimiento desacelerado? O capaz no ocurre ninguno de los dos, ¿no? Y es un movimiento con velocidad constante. Así que voy a aprovechar y vamos a poner valores. 0 aquí, tiempo 0, tiempo 2. Por aquí vamos a poner un tiempo 4. Por aquí un tiempo 6. Por aquí un tiempo 8. Y vamos a terminar por aquí con un tiempo 10. ¿Listo? Y vamos a plantear lo siguiente. Para 0 a 2,
de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10, ¿qué tipo de movimiento sería? ¿Sería un movimiento acelerado, un movimiento desacelerado, un movimiento MRU o simplemente es un MRV cualquiera? ¿Listo? Entonces, para eso, tú debes recordar lo siguiente. Para indicar que el movimiento sea acelerado, tú debes considerar dos cantidades. Debo considerar el valor de la velocidad, debo considerar la velocidad y también debo considerar la aceleración. ¿Listo? Debo considerar la velocidad y la aceleración. Si yo noto que la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas, ¿no? En este caso uno va a la derecha y uno va hacia la izquierda, puedo decir que el movimiento es desacelerado. ¿Listo? Direcciones opuestas, movimiento desacelerado. Por lo tanto, tú ya puedes deducir lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si ambos tienen la misma dirección, ¿no? La velocidad es a la derecha y la aceleración también es a la derecha. Entonces, podemos afirmar que es un movimiento acelerado. ¿Sí o no? Entonces, no te olvides que eso es lo más importante para determinar si un cuerpo está acelerando o desacelerando. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de fijarnos si la velocidad va a la derecha y la velocidad o la aceleración va a la izquierda para decir si es desacelerado o tal vez no, si es acelerado. Y eso lo vamos a determinar en la gráfica que tenemos por aquí. Observa. De 0 a 2 segundos, mira, de 0 a 2, en este pequeño tramo, quiero que me digas, en ese pequeño tramito, ¿cómo es la velocidad? ¿Listo? Date cuenta que la velocidad es el eje vertical, ¿no? Y como está debajo del 0, podemos decir que sus velocidades o sus valores son negativos. Claro que sí. Entonces las velocidades por debajo son negativas, por encima son positivas. Y la aceleración, quiero que me digas, ¿qué signo tiene? ¿Será una aceleración positiva o una aceleración negativa? Entonces también debes recordar lo siguiente. Si una recta está inclinada hacia la derecha, podemos decir que la aceleración, tiene signo positivo. Es decir, la aceleración es a la derecha. Pero si la inclinación es de esta manera, podemos decir que la aceleración es negativa. Entonces, profesor, de manera sencilla y práctica, notamos aquí que la aceleración tiene signo positivo. Por lo tanto, si uno es negativo y el otro es positivo, tienen direcciones opuestas. Entonces podemos decir que el movimiento es desacelerado. ¿Listo? Es un MRV y es desacelerado. ¿Listo? Hacemos lo mismo para el siguiente tramo. Dime, en el tramo de 2 a 4. En el tramo de 2 a 4 notamos que la velocidad ahora es positiva, ¿no? Porque está por la parte superior. Y la aceleración también es positiva, ¿no? Por la inclinación de la recta. Por lo tanto, si ambos son positivas, podemos decir que tienen la misma dirección. Entonces, el movimiento es acelerado. ¿Listo? Ahí está. Sigamos a ver. En el tramo de 4 a 6. Podemos notar lo siguiente. Podemos notar que el valor de la velocidad no cambia, ¿cierto? Sabemos que por la parte superior la velocidad es positiva, pero ese valor no cambia. Por lo tanto, si el valor no cambia, podemos notar que la velocidad, ¿cómo es? Es constante, positiva y constante. Si la velocidad es constante, entonces no hablamos de un MRV, hablamos de un MRU. ¿Listo, chicos? Entonces si es una recta horizontal, es un MRU, no es un MRV. ¿Listo? Sigamos a ver. En el intervalo de 6 a 8, mira, observa, en el intervalo de 6 a 8, notamos que la velocidad tiene signo positivo, ¿no? Porque estamos en la parte superior. Pero la aceleración, como la recta está inclinada hacia la izquierda, notamos que la aceleración tiene signo negativo. Entonces, si uno es positivo y el otro es negativo, hablamos de un movimiento desacelerado.
¿Listo? Movimiento desacelerado porque tienen direcciones opuestas. Y ya terminando con esto, chicos. En el tramo de 8 a 10 segundos. En el tramo de 8 a 10 segundos, claramente notamos que la velocidad es negativa. ¿Sí o no? Porque estamos en la parte inferior. Y la aceleración, debido a la inclinación de la recta, también es negativa. Profesor, si ambos son negativos, tendrán la misma dirección. Si tienen la misma dirección, hablamos de un movimiento acelerado. ¿Listo? Movimiento acelerado. Por lo tanto, chicos, con esta pequeña explicación, tú ya puedes determinar en qué tramos el cuerpo está acelerando y en qué tramos el cuerpo está desacelerando. Tengan mucho cuidado, porque no siempre, si la aceleración es positiva, el movimiento es acelerado, ¿no? Y no siempre, si la aceleración es negativa, el movimiento es desacelerado. Por favor, considera eso en los problemas de la semana número 3.